Por favor. No le pegue, no le pegue, no le pegue. La indignación por la muerte de un hombre tras una violenta detención por agentes de la policía desató el caos en la capital y otras ciudades colombianas. Las manifestaciones y los disturbios estallaron después de una agresión policial contra Javier Ordóñez. Algunos uniformados disparan contra los manifestantes. Ya se ha elevado a 13 el número de muertos en La fuerza pública de nuestro país ha sido heroica, trabajadora, con esmero. La juventud otra vez al frente de la lucha contra la brutalidad policial, esta vez en Colombia. Varias jornadas de furia emparentadas con la rebelión del Black Lives Matter en Estados Unidos fueron contestadas con represión por la policía del presidente Iván Duque. Los llamados acuerdos de paz firmados en 2016 integraron a la guerrilla de las FARC al régimen político colombiano, cargados con las expectativas de amplios sectores de la población de poner fin a la violencia ejecutada sobre todo por el Estado y las bandas parapoliciales y del narco. Hoy son las nuevas generaciones las que exigen el cese de la violencia institucional dirigida en particular contra las mujeres y la juventud. El asesinato de Javier Ordóñez a manos de la policía desató una respuesta contundente en las calles. ¿Qué hay de fondo de esta explosión juvenil? De eso vamos a hablar en este programa de Claves Internacionales. Colombia vivió masivas protestas contra la violencia policial en varias ciudades del país, protagonizadas principalmente por jóvenes. En la capital hubo al menos 17 focos de protesta. La bronca estuvo dirigida principalmente contra los puestos de policía y decenas de ellos terminaron ardiendo bajo el fuego de los manifestantes. Hablamos con Alejandro Lanz, de la ONG Temblores, quien nos contó cómo se desató el movimiento. El 8 de septiembre nos despertamos con la noticia y los videos en redes sociales de un ciudadano de 43 años que fue asesinado a punta de taser y golpes en el CAI de Villaluz. Esto fue conocido ampliamente por la prensa y por toda la ciudadanía e indignó de una manera masiva a toda la ciudadanía que salió el 9 de septiembre a movilizarse y a manifestarse en contra de la violencia policial. Alrededor de las 8 de la noche se dieron una serie de quemas de 16 CAIs, arrancando por el CAI de Villaluz, y se desencadenó una noche de sangre y dolor para Colombia, en la que agentes de la fuerza pública dispararon indiscriminadamente contra la ciudadanía. Son famosos y reconocidos los videos en donde se observa a miembros de la Policía Nacional entregándole armas a personas vestidas de civil, personas de la policía cambiándose su chaqueta y sus distintivos y sus prendas privativas de uso privativo de la policía para darles la vuelta y esconder sus chalecos, la utilización de garrotes y armas no convencionales para golpear a la gente y disparar todas las armas de letalidad reducida, entre comillas. 13 muertos y más de 200 heridos es el saldo que dejó la represión a manifestantes que protestaron durante 3 días contra la violencia policial en Colombia. La furia estalló luego de que el personal de esa fuerza asesinara a Javier Ordóñez, un abogado que fue torturado con pistolas Taser en plena calle y luego detenido en uno de los centros de acción inmediata, donde perdió la vida luego de una brutal golpiza. Los CAI son pequeñas estaciones de policía, donde habitualmente se producen torturas, violaciones o asesinatos por parte de los agentes. Se contabilizan 24 homicidios en lo que va del año. Durante las protestas, el propio gobierno contabilizó que 1/3 de los 156 CAI de Bogotá fueron incendiados. El asesinato de Ordóñez y las jornadas de protesta tienen lugar en el marco de una nueva ola de asesinatos en todo el país y que tienen la marca de los narcoparamilitares, como así también del propio ejército y la policía. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, desde 2016 hasta agosto del 2020, han sido asesinados 1000 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos. Entre 2017 y 2019,
cada mes murieron un promedio de 18 civiles a cuenta de presuntos abusos policiales, de acuerdo a la ONG Temblores. La principal protagonista de las últimas jornadas de protesta fue una juventud sin miedo a enfrentarse a los cuerpos represivos y que es el principal blanco de las medidas de control social impuestas por el presidente Iván Duque. Las mujeres en Colombia han estado en las calles también por sus reivindicaciones propias, como la legalización del aborto, que a principio de año volvió a estar en discusión. Pero además de los sectores clericales, las mujeres deben enfrentar una brutal violencia de género institucional. Nosotros a lo largo de este año hemos registrado varios casos de violencia sexual. Uno de ellos es una mujer en el CAI de Bosa Laureles que sale a sacar a pasear a su perro y termina siendo agredida sexualmente por parte de 2 agentes de la policía. Recibimos también en Temblores ONG la denuncia de 3 mujeres que fueron conducidas desde un lejano lugar a un CAI en San Diego, en donde todo el tiempo la policía les está diciendo que cómo vamos a arreglar para que ellas puedan salir. El cómo vamos a arreglar acá siempre quiere decir o algún tipo de corrupción a través de dinero o también a través de los mal llamados favores sexuales, que son casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública contra las mujeres. Y el día de hoy estamos denunciando un caso de este domingo a las 3 de la tarde en la que una periodista mujer de la Universidad de los Andes estaba tomando una fotografía de unos escudos de policía y al ser, digamos, sorprendida tomando estas fotografías es conducida a una estación de policía. Allí una policía le pide que se desnude, ella comienza a quitarse la ropa para hacer una aparente requisa sin conocimiento, digamos, de la ilegalidad de este procedimiento y ella accede hasta que queda en brasier y calzones y después la policía le obliga a quitarse la ropa interior y le obliga a hacer cuclillas estando completamente desnuda. En las calles las últimas denuncias hablan de abusos y al menos una violación bajo custodia policial solo en la última semana. Estamos cansadas de que nos sigan violando, nos sigan matando. Salió a la luz que varias mujeres detenidas en el curso de las protestas habían sido agredidas sexualmente por agentes de policía. Estamos reclamando, aparte de los asesinatos que han hecho por la violación ocurrida en el CAI de San Diego. Hemos venido documentando en Temblores ONG en una plataforma que se llama Grita, que como su acróstico lo dice, pretende grabar, registrar, investigar, triangular y asesorar legalmente todos los casos de violencia policial. Y en esa plataforma, antes del 8 de septiembre, nosotros habíamos registrado 11 homicidios y también 170 hechos de violencia física y sexual desde que había arrancado el año. Y pues habíamos analizado cómo las medidas de emergencia sanitaria en el país habían otorgado mayores capacidades a la fuerza pública para controlar lo que se puede y lo que no se puede hacer en el espacio público y cómo esto se había transformado en prácticas sistemáticas de violencia por parte de la policía. La nueva ola de asesinatos en Colombia tiene también la marca de los narcoparamilitares. Estas bandas armadas cumplen un doble rol: mantener los negocios del narcotráfico y actuar junto a las fuerzas represivas para amedrentar luchadores y luchadoras sociales, sindicales y campesinas. Para hablar de esto, invitamos a Leonardo González Perafán, de la ONG Indepaz. Desde el año 2005 hemos venido realizando estudios sobre presencia de diferentes grupos en los municipios del país. Esto a raíz de la negociación que se realizó con los paramilitares y el gobierno de Uribe. Nosotros hicimos un seguimiento de qué tan cierta era esta negociación, este acuerdo que venía haciendo este gobierno y los diferentes grupos que aparecieron después de los paramilitares, que era más una continuación del paramilitarismo con los mandos medios y demás. Luego del proceso de paz, de la firma del acuerdo, en el 2016 empezamos a ver con este análisis que hacíamos por municipios la tipología de violencia que se estaba presentando, y esta era especialmente el asesinato a líderes y defensores de derechos humanos. Entonces ya no estábamos hablando de masacres, ya no estábamos hablando de desplazamiento forzado, ya no estábamos hablando de confinamiento, sino de un homicidio selectivo contra los líderes y defensores de derechos humanos. Este homicidio selectivo que nunca ha dejado de existir,
decir, este siempre ha existido, solamente que los otros delitos habían bajado y este empieza a subir, y entonces hicimos un recuento o un estudio especial sobre este tipo de violencia contra líderes y defensores desde el 2016, 17, 18, 19, 20 y ha ido subiendo a pesar de la pandemia, donde se supone que todo el mundo toda la gente está en las casas. No, es por el contrario donde ha subido y donde han asesinado muchos líderes y defensores de derechos humanos. Los grupos que han estado asesinando personas son especialmente grupos paramilitares, pero el paramilitarismo, como lo denominamos paramilitarismo y como se ha venido entendiendo en toda América, ha ido cambiando en Colombia. Y en un principio era el típico paramilitarismo como de Centroamérica o en otras partes, en donde era auspiciado y fomentado por los grupos o por la fuerza pública. Eso en los 80s, en los 90s y hasta la segunda, digamos, generación del paramilitarismo. La primera fue en los 80s, la segunda en los 90s, muy vinculada al narcotráfico. Logra tener el 30% del Congreso, logra tener empresas, logra tener aliados, logra tener un presidente. Ellos ponen a Álvaro Uribe Vélez. Se pide investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por participar en la promoción, participación y apoyo a grupos paramilitares. El ex paramilitar Francisco Villalba declaró bajo la gravedad de juramento que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y su hermano Santiago se reunieron con jefes de las autodefensas para planear la masacre del Aro. El paramilitar más conocido de Colombia, Salvatore Mancuso, hizo revelaciones sobre su relación con el expresidente Álvaro Uribe, alias Alberto Sierra, reveló la participación del expresidente en la conformación de grupos de extrema derecha. Este paramilitarismo cambia y el que hoy tenemos es un paramilitarismo mucho más aliado con el narcotráfico y tiene unas alianzas regionales con el ejército y con la policía. No hay una cúpula, digamos, como antes que se pensaba, como en la segunda etapa del paramilitarismo, que era una cúpula en Bogotá o en las grandes zonas y que mandaban a matar a unos y a otros, y especialmente contrainsurgente. La lógica de ellos antes era contrainsurgente, ahora ya no la necesitan esa lógica contrainsurgente. Ya son unas personas que solamente son, digamos, el brazo armado de un aparato mucho más grande que está detrás, que se financia con narcotráfico, pero además esa financiación con narcotráfico necesita ser lavada. Entonces hay muchas empresas que utilizan esto para lavar los dólares y también tienen su aparato político. Es decir, el paramilitarismo tiene unas 4 o 5 patas en donde está lo político, lo económico, lo legal, lo ilegal. Todo eso es lo que nosotros denominamos el complejo paramilitar. Para decirte, por ejemplo, hoy un ejemplo, el día de ayer salieron 2 amenazas aquí en Bogotá, llegaron 2 amenazas a organizaciones defensoras de derechos humanos y demás. Y son amenazas que llegan de las Águilas Negras. Es un grupo que ha aparecido durante muchos años haciendo amenazas y además que las cumplen. Y estas Águilas Negras ayer mandaron esta amenaza después de la intervención del ministro de Defensa, donde dice que todas las protestas que se dieron en la semana pasada por parte de los jóvenes atacando a la policía había sido pensada por el ELN y por la FARC. Estos son discursos que se van dando desde las cúpulas, desde la élite, y esos discursos de odio, discursos de estigmatización especialmente, digamos que se justifica su accionar y lo sienten justificado con la estigmatización que se va presentando desde las élites y de las élites, especialmente de los partidos. Policía, militares y narcoparamilitares. 3 patas de una espiral de violencia que no termina a pesar de la desmovilización de casi la totalidad de la guerrilla. Pero ¿de dónde vienen los gigantescos recursos que manejan? Hablamos con Milton de León, editor de La Izquierda Diario en Centroamérica y el Caribe. En este país tenemos una policía muy militarizada y un ejército, digamos, bastante bien policial. Históricamente la policía fue el brazo del ejército colombiano en toda lo que se fue llamada como la guerra contra la insurgencia, ¿no? La policía depende del Ministerio de Defensa. Después de los acuerdos de paz, toda esta maquinaria de guerra, financiada directamente por los Estados Unidos y formada también directamente por este país,
Luego de los acuerdos de paz se mantuvo intacta, es decir, en Colombia no se operó el más mínimo cambio ni las llamadas reformas policiales se llevaron a cabo. Se mantuvo intacto un aparato estatal que fue dirigido para imponer los más feroces planes económicos y también para doblegar, como ya les indiqué antes, cualquier resistencia del trabajador y sobre todo de la juventud. Obviamente, y en esto jugó un gran papel los Estados Unidos, ¿no? El más famoso de todos, fue conocido como el Plan Colombia, ¿no? Para ver cómo hay una continuidad en esta situación. En estos momentos, hasta no hace poco, aterrizaron unas tropas norteamericanas supuestamente para avanzar en la lucha contra el narcotráfico. O sea, hay una continuidad de esta situación, ¿no? de 50 años. Se aprovechó la guerra contra la insurgencia para atacar. En el campo hubo despojo de tierra de campesinos que se cuenta por millares de hectáreas, llevando un proceso de resurgimiento de un latifundio sin precedentes en Colombia, ¿no? Se avanzó a través del terrorismo de Estado en atacar durísimamente al movimiento sindical. Las tasas de sindicalización actualmente en Colombia, por ejemplo, son bastante bajas, pero no porque exista poco interés de los trabajadores en la sindicalización, sino por la cantidad de dirigentes sindicales asesinados en todo ese periodo. Las clases dominantes colombianas jamás perdieron el control, auxiliadas justamente por la cuestión del apoyo de los Estados Unidos. Y ahí también, como señalaba antes, entraba también la cuestión de la juventud. A fines de los 90, los presidentes Clinton y Pastrana firmaron el Plan Colombia con el objetivo de contrarrestar al narcotráfico, redoblar el sometimiento del país a los planes del imperialismo y doblegar a las guerrillas. Las FARC, entre las más conocidas, que controlaban una parte del territorio. Se buscaba fortalecer la influencia del imperialismo norteamericano en toda América Latina. El plan consistió en la transferencia de $10.000 millones en ayuda militar de Estados Unidos, helicópteros y aviones de combate, el entrenamiento de la policía y el ejército por fuerzas especiales norteamericanas, la instalación de tropas y 7 bases militares estadounidenses en territorio colombiano. La presidencia de Bush hijo sumó un programa secreto de actividades de la CIA que continuó durante la presidencia de Obama. Una de sus principales tareas era reclutar informantes. Junto al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la militarización de las policías locales, crecieron las bandas paramilitares que actuaban en común con las fuerzas represivas, asesinando dirigentes sindicales, sociales y campesinos. En la complicidad entre los paramilitares y el Estado estuvo implicado 1/3 del Congreso, decenas de alcaldes y gobernantes, entre ellos el expresidente Uribe. Lo que Estados Unidos llamó guerra contra las drogas para justificar su injerencia fue la prueba piloto que luego aplicaría en otros países del continente. Los llamados Acuerdos de Paz de 2016, que integraron la FARC al régimen político, dejaron intacto el accionar de los paramilitares y las Fuerzas Armadas, como así también la intervención imperialista. Un aparato represivo súper desarrollado dirigido contra líderes sindicales, campesinos, ambientalistas y también jóvenes. ¿Qué intereses vienen imponiendo por la fuerza el Estado colombiano y el imperialismo estadounidense? En esa situación, en todo ese periodo de guerra también, la burguesía colombiana aprovechó en el más fuerte de los neoliberalismos. Fue un neoliberalismo que solo se puede comparar incluso con el chileno en ese nivel, pero que fue facilitado justamente por esta maquinaria que se desplegó represiva, ¿no? 30 años de neoliberalismo salvaje en Colombia. Se avanzó en cantidad de desmonte de algunas conquistas que se había tenido, toda esa parafernalia, 50 años de guerra, 30 años de neoliberalismo, al compás del terrorismo de Estado, al compás de las fuerzas paraestatales, fue lo que ha llevado a una situación en la cual comenzó a entrar en crisis, ¿no? Porque un nuevo sector ha comenzado a surgir en la lucha. Al igual que en Chile, la nueva generación se dispuso a enfrentar la violencia policial en las calles, pese a la monstruosa potencia represiva del Estado. ¿Por qué? El gobierno de Duque venía avanzando fuertemente, ¿no? Ya antes incluso de la pandemia, con planes muy severos neoliberales, avanzando en un proceso de contrarreformas. También un proceso que golpeaba también a la juventud, pero al conjunto de la clase trabajadora colombiana. A la juventud se le intentó imponer, por ejemplo, un equivalente del 75% del salario mínimo como nuevos planes de reformas laborales. Habían reformas pensionales. Y en tiempos de pandemia, incluso de paso, ahora que ya estaba en las leyes anteriores, la contratación por horas.
Entonces, esta situación que ya se venía incubando desde el año pasado, ¿no? En noviembre explotó. 200.000 personas según el gobierno y más de 1 millón según los convocantes paralizaron casi completamente el país. Estudiantes, sindicatos, mujeres, organizaciones de indígenas, campesinos, porque hace décadas que no se veía una movilización de esta magnitud. Y es importante destacar aquí que los primeros que salen en esta cuestión a salir a responder a esta lucha fue centralmente la clase trabajadora a través de los sindicatos. Los sindicatos jugaron un papel muy importante en aquella jornada histórica del 21 de noviembre, ¿no? Que al principio ni las propias dirigencias sindicales se lo esperaban, pero fueron justamente los sindicatos que ocuparon un papel muy importante, ¿no? Hablamos del proceso de lucha que venían dando los sindicatos de los trabajadores de magisterio, los sindicatos de los trabajadores del sector petrolero, los sindicatos del sector del carbón. Todos estos se sumaron los movimientos sociales, se sumaron también los estudiantes universitarios. Entonces nosotros tuvimos una situación en la cual estos sectores comenzaron a converger. En esta situación, en esta salida de proceso de lucha frente a los ataques de Duque, es que aprovechó, digamos, la brecha, o por así decirlo de una manera, la juventud. Y por eso podíamos observar días antes incluso de que se diera el famoso 21 de noviembre, en múltiples universidades, en múltiples sectores populares, en los sindicatos, en las comunidades, se empezaba a organizar el paro. La juventud canalizó mucho esa situación y fue la que irrumpió en esa situación con mucho más fuerza. Una confluencia en las calles como en noviembre pasado, con toda la energía que desataron los jóvenes, tiene una gran potencialidad para el avance de la organización y lucha de los oprimidos. ¿Qué posibilidades tiene esta perspectiva? ¿Qué rol están jugando las centrales sindicales? Sí, después de esta situación, ¿no? que hemos estado viendo, hay programadas dos jornadas llamadas por las centrales sindicales, ¿no? Centrales sindicales que están aglutinados en lo que se llama el Comité Nacional del Paro, que se conformó el año pasado, ¿no? Ahora bien, la gran cuestión que tenemos fundamentalmente acá es que los dirigentes de las centrales sindicales juegan a una movilización mucho más controlada. Como te señalé antes, ¿no? El 21 de noviembre no se lo esperaban de esa manera. Por eso es que rápidamente se sentaron a negociar con el gobierno. Cabe fundamentalmente una gran unidad, ¿no? entre todos estos sectores de la clase trabajadora y la juventud, ¿no? Aglutinar en una sola fuerza de lucha, en una gran nueva jornada nacional que tiene que pelearse en Colombia. Porque lo que está planteado en Colombia es cómo se pone nuevamente en la escena nacional esa nueva fuerza social que puede retomar el camino en profundidad como lo vimos en noviembre. Las actuales movilizaciones contra la violencia institucional estarían indicando que los llamados acuerdos de paz no cumplieron las expectativas de pacificación del pueblo colombiano. Obviamente, porque en el pueblo colombiano hay una ansiedad de paz, ¿no? En el pueblo colombiano hay una ansiedad de paz. Pero como vimos, tras estos acuerdos de paz, no hubo ninguna paz en Colombia. No hay una paz en Colombia. La paz nunca volvió a Colombia en el sentido que se decía, ¿no? E incluso muchos dirigentes de las propias FARC han sido perseguidos. Entonces tenemos nosotros, ¿no? Por un lado, como la estrategia guerrillera alrededor de décadas que terminó existiendo, ¿no? Era como una especie de reformismo armado. Como señalé antes, ni siquiera la policía se consiguió reformar, no hablemos de reformas sociales y estructurales, ¿no? Por un lado demostró el fracaso, ¿no? De la estrategia guerrillera en Colombia, ¿no? Incluso desde que se firmaron los acuerdos mismos. No ha habido ni paz en Colombia, no ha habido ni ningún tipo de conquista para la clase trabajadora, ni para los campesinos, ni para la juventud. Es más, esta es la explicación de los por qué se están revelando actualmente. Colombia es parte de la oleada de luchas que viene recorriendo el continente. El año pasado, distintas luchas y la huelga general de noviembre coincidieron con los levantamientos populares de Chile y Ecuador. Las nuevas jornadas de protesta juvenil se sintonizan con la rebelión contra la violencia policial en Estados Unidos. Sobre las profundas necesidades de la población que los llamados acuerdos de paz dejaron sin resolver, emerge una juventud sin miedo, que junto a la lucha de trabajadores, campesinas y las mujeres, tienen la fuerza para terminar con la histórica subordinación al imperialismo, la militarización del país,
el flagelo de los paramilitares y derrotar las políticas neoliberales aplicadas sin pausa en los últimos 30 años. Esta perspectiva es inseparable de la lucha de las y los trabajadores, las mujeres y la juventud de toda América Latina. Si te gustó este programa, compartilo vos también. Dale like, activa las notificaciones y déjanos tus comentarios.